Capítulo 20. Congui de hongos. La brisa era húmeda, mucho más fresca que el clima del que procedía. No conseguía acostumbrarse a sentirla en la piel. Sin embargo, el sol era menos intenso aquí. Lo notaba incluso dentro de casa. Podía dar paseos un poco más largos de lo normal, y eso la alegraba. Pensó en las aventuras que había vivido en los últimos meses. Antes pasaba todo el tiempo en su residencia, siendo adorada. Ya estaba acostumbrada a que la gente la venerara, pero podía resultar aburrido. Estaba dispuesta a ceder el puesto a quien quisiera, pero su propia existencia impedía que eso sucediera. Doncella del santuario, la llamaban, y lo habían hecho durante tanto tiempo que ya no recordaba su propio nombre. Si renunciaba a su puesto ahora, ni siquiera sabría cómo llamarse a sí misma. Y ahora, por fin, todo estaba llegando a su fin. Este lánguido tramo de tiempo había sido el último aplazamiento. Su habitación estaba oscurecida por un conjunto de cortinas. Se oyó un crujido de telas en la penumbra. Por un segundo, se preguntó qué sería, pero entonces vio una chica que se asomaba. Se llamaba Hazgul, significaba flor de primavera. La niña, que había nacido sin voz, se la habían traído hacía un año. Tal vez habría sido descortés preguntarle por qué camino había llegado hasta la doncella del santuario. Era bastante guapa a su manera, pero sus largas extremidades delataban desnutrición. No sabía leer ni escribir, pero oía y entendía lo que decían. En cuanto a la falta de logros, en realidad era justo lo que la doncella del santuario había necesitado. La doncella del santuario hizo una seña a Hazgul, que se acercó a ella alegremente. Hoy no había visitas. Hacía días que la doncella estaba en cama, enferma, sin poder entretener a Hazgul. Ahora sentía que debía compensarlo. Sonrió a Hazgul cuando la muchacha se le acercó. Se bajó de la cama y le trajo algunos objetos de un lado de la habitación. Entre ellos había un poco de pigmento. La doncella del santuario mojó un dedo en el pigmento y le embadurnó en la frente de Hazgul, bordeando el tatuaje de la cara para resaltarlo. Hazgul se limitó a dejarla trabajar, claramente complacida. Tal vez fuera su falta de aprendizaje o el hecho de que no entablara conversación, pero parecía incluso más joven de lo que aparentaba. Una vez que hubo pintado la cara de Hazgul, la doncella sacó varias hojas de papel de piel de oveja, preparó un poco de tinte y le dio a Hazgul la pluma de un ave acuática. ¿Qué has soñado hoy?, le preguntó. Hazgul comenzó una ilustración inestable. Incapaz de hablar o escribir, estos toscos dibujos eran su único medio de comunicación. Cuando dibujaba, se quedaba absorta en lo que hacía, pero no podía quedarse en la habitación de la doncella del santuario. De hecho, pronto sería hora de comer. «Vuelve a tu habitación», dijo a la doncella recogiendo el papel y el tinte y dándoselos a Hazgul. Sin embargo, el papel era demasiado voluminoso para la muchacha y se le cayó parte de él. Mientras se esforzaba por recogerlo, miró a la doncella del santuario, rogándole en silencio que se quedara con ella. Pero había cosas que ni siquiera la doncella del santuario podía cambiar. Acarició la cabeza de Hazgul con más suavidad que de costumbre. «No puedes quedarte conmigo para siempre. Sé que puedes hacer dibujos sola». Hazgul asintió y la doncella del santuario sonrió. Unos instantes después de que la niña abandonara la habitación, entró la sirvienta de piel bronceada. La doncella del santuario la llamó oráculo. La palabra significaba algo muy parecido a doncella del santuario. Y, al igual que la doncella del santuario, la oráculo también había olvidado su propio nombre. Hacía casi 20 años que había tomado el relevo de la última oráculo. La doncella del santuario recordó algo que le había dicho la última oráculo: que la palabra de la doncella del santuario era un homófono de otra palabra, una que significaba hijo de los dioses. Era apropiado que alguien llamado oráculo sirviera al hijo de los dioses, pues ¿no era el deber de un oráculo escuchar las voces de los dioses? En algún momento, el hijo de los dioses se convirtió en la doncella del santuario. ¿Fue porque solo se había elegido a mujeres para ese puesto? ¿O porque solo quedaban mujeres? No lo sabía. Sin embargo, le parecía justo y apropiado que ella misma fuera doncella del santuario. Había sido descubierta por el oráculo anterior cuando era muy joven. De hecho, había vivido en el palacio de las doncellas desde antes de poder recordar. Le habían dicho que era especial: su pelo blanco, su piel blanca y sus ojos rojos. La falta de color en su cuerpo, decían, le permitía oír las voces de los dioses con mayor claridad. Todos sus movimientos se consideraban profecías, leídas e interpretadas por el oráculo. Todos sabían que los pronósticos de una doncella pálida se harían realidad. Era la única persona a la que ni siquiera el rey se atrevía a mirar a los ojos.
apenas era humana, pero estaba sentada entre las sombras de su palacio, entronizada como un dios. Una doncella de santuario no necesitaba aprender, su propio ser era supremo. A lo largo de los siglos, los oráculos nunca habían dado a las doncellas de los santuarios nada parecido a una educación. Sin embargo, eso era lo que el oráculo anterior había hecho por esta doncella. Tal vez solo había sido un poco diferente. Le había enseñado a leer y escribir, le había dado cartas. Nada de eso cambiaba el hecho de que la doncella del santuario no supiera nada del resto del mundo. Sabía que la doncella del santuario ya no podría ocupar su cargo cuando empezara a menstruar, pero lo que no sabía era qué le ocurriría después de ser destronada. Incapaz de imaginar qué destino podría guardarle, cumplió 10 años, luego 15. La menstruación llegaba en un momento diferente de una persona a otra, y ella había oído que en el pasado hubo doncellas de santuario a las que nunca les llegó, así que no se cuestionó su propia falta de menstruación, sino que simplemente continuó como doncella del santuario. Sin embargo, no pudo evitar darse cuenta de que había otras cosas en su cuerpo que la diferenciaban. Por un lado, no se desarrollaba como las mujeres, nunca le crecía el pecho, aunque sus brazos y piernas eran cada vez más largos. Incluso, alguien tan protegido como ella conocía las diferencias entre hombres y mujeres. Cuando preguntó al oráculo, le dijeron: tú eres especial. Después de eso, sin embargo, descubrió que le daban de comer alimentos nuevos y desconocidos. Se le empezó a hinchar el pecho, pero seguía sin salirle sangre. Los meses y los años pasaron sin que ella lo supiera. Sin comprenderlo, su fama como doncella del santuario aumentó, así como el número de los que buscaban sus augurios. Le dijeron que mientras adivinaba podía hacer lo que quisiera, pero que no debía hablar. El oráculo lo diría todo en su nombre. El oráculo que le había dicho todo esto, que había hecho todo esto por ella, finalmente encontró su fin cuando la doncella del santuario tenía 20 años. Simplemente había llegado su hora. Pero como nunca había visto morir a nadie, la doncella no lo había entendido del todo. El viejo oráculo, enfermo, había sido sustituido por uno nuevo, su nieta. Antes de morir, la vieja oráculo le contó a la doncella por qué nunca había empezado la menstruación, por qué su cuerpo no se comportaba como el de una mujer. La doncella del santuario, dijo, había nacido en una pequeña aldea, un raro lugar de exuberante verdor entre las resecas tierras de Shao. Se había establecido como un refugio donde las doncellas de santuario que habían abandonado su oficio podían retirarse. Y muchos de los habitantes del pueblo tenían la sangre de muchas de las doncellas del santuario en sus venas. Algunas de esas doncellas también debían de ser pálidas. Fue allí donde nació la actual doncella, un hombre. Parecía ridículo cuando el oráculo reveló la verdad, como una broma de mal gusto, pero la oráculo siguió hablando con su voz marchita y quebradiza. Dijo que el rey de entonces era un mal rey. Shao floreció como encrucijada de comercio, pero tenía ideas extravagantes sobre hacer la guerra a otras tierras. Sus consejeros intentaron disuadirle, pero él era joven y testarudo y no escuchaba. La doncella del santuario era el otro pilar, el que podía frenar al rey, pero la doncella del santuario carecía entonces de la fuerza de voluntad necesaria y, a su edad, parecía que pronto se retiraría. Si surgió una nueva doncella del santuario, podría enfrentarse al rey, sobre todo si era lo más sagrado, una doncella pálida. Así que el oráculo utilizó a la doncella del santuario para cortarle las rodillas al insensato rey. Hizo que la doncella del santuario no fuera un hombre. Fue castrado al mismo tiempo que los machos cabríos. Ahora, una mujer, la doncella del santuario fue presentada al rey. Al parecer, lloró por el entorno al que no estaba acostumbrada. Poco tiene de extraño un bebé que chilla, pero el oráculo aprovechó el momento para declarar al rey no apto. Las revelaciones parecieron invalidar toda la vida de la doncella del santuario. En el espacio de un instante, sus 20 años en el oficio se convirtieron en una mentira. Siempre había creído que era especial, pero ahora sabía que no era más que un peón, utilizado para desbancar al rey. Deseó poder reprender al oráculo moribunda, desahogar su furia y su vergüenza. Sin embargo, la doncella del santuario había estado tan protegida del mundo que ni siquiera sabía qué palabras usar en un momento así. ¿De qué le habría servido? Incluso el modesto conocimiento que tenía, la oráculo se lo había dado en un intento de calmar su propia conciencia. A la muerte del oráculo anterior, la doncella del santuario se había ido a vivir cerca del pueblo donde había nacido con el pretexto de recuperarse. La oráculo fallecida había sido brillante a su manera.
había utilizado al máximo a su marioneta, la doncella del santuario, y estabilizado la política de la nación. Su nieta, ahora oráculo ella misma, era casi tan capaz como su abuela, pero le faltaba experiencia. Tal vez sería justo decir que habían huido hasta que ella adquirió la perspicacia necesaria. Había un acuerdo tácito de que, con la llegada de un nuevo oráculo, la doncella del santuario también cambiaría. Varias jóvenes de excelente formación habían sido enviadas a la doncella del santuario para convertirse en aprendices, y ella las educaba, igual que el oráculo había hecho con ella. Tal vez simplemente intentaba expiar el engaño, pero al menos sirvió para ampliar sus perspectivas de futuro. Sabía que podría haber cedido el puesto de doncella de santuario a una de ellas en cualquier momento, pero no pudo evitar aferrarse al cargo. Después de todo, había sido creada para ser la doncella del santuario. Ni siquiera tenía un nombre propio. Aileen era amable con ella, pero muchas de las jóvenes no veían en la doncella más que un obstáculo. Ayla era una de sus enemigas. Parecía la gemela de Aileen, pero las dos mujeres no podían ser más diferentes. Cuando la doncella del santuario supo que no podía fingir que se recuperaba para siempre, llegó un mensajero de su pueblo. Había nacido un niño. Se lo trajeron envueltos en pañales blancos, con la piel bastante pálida como para que se vieran los vasos sanguíneos bajo ella. «Honrada doncella del santuario», dijo una voz familiar sacándola de su ensueño. La oráculo estaba ante ella. La doncella del santuario debía de estar completamente perdida en sus recuerdos. «¿Estás segura de esto?», preguntó la oráculo. Delante de la doncella había un cuenco de gachas de arroz. Ah, sí, había estado a punto de comer. «Si me retraso más, levantaré sospechas», dijo bruscamente la doncella. La oráculo no dijo nada, pero su expresión se ensombreció. ¿Cómo podía poner esa cara cuando lo sabía todo? Apretó los puños y miró al suelo, negándose a mirar a la doncella. «Comeré sola. Tú vete a esperar a otra parte». La doncella sonrió. Tenía que sonreír. «Sé que puedo confiarte todo lo que viene después». Estaba a punto de llevarse la cuchara a los labios cuando se percató de un alboroto en el exterior. Frunciendo el ceño, ella y la oráculo se miraron. Y entonces la puerta se abrió de golpe. «¡Por favor, discúlpenme!», gritó una mujer diminuta en lengua Lee. Toda una petición para alguien que irrumpe en la habitación de un dignatario. Sin embargo, la doncella la conocía. Era una de las asistentes médicas, la que la había examinado antes, pero se suponía que hoy no debía estar aquí. «¿Cómo te atreves a ser tan grosera?», dijo la oráculo, intentando bloquearle el paso, pero la joven la esquivó y se dirigió hacia la doncella. ¿Qué les había pasado a los guardias? «Grosera, no a mí. Esto es mi trabajo», habló entrecortadamente en shaonés. Aprovechó el asombro de la doncella para arrebatarle la cuchara, se la metió en la boca y tragó. La doncella del santuario y la oráculo se quedaron blancas, pero la dama de la corte se limitó a sonreír. De hecho, cerró los ojos de felicidad. Sin dejar de sonreír, miró a la doncella del santuario. «Muy sabrosa. Sopa de hongos». Parecía totalmente triunfante.